El tema que veremos hoy es angustia y depresión. Es un tema sumamente importante, un tema que nos atañe mucho más a las mujeres. Se dice que de cada hombre que padece angustia y o depresión, de 2 a 6 mujeres la padecen. Entonces la estadística es muy clara. Somos mucho más las mujeres que podemos caer en la angustia y en la depresión. Es un estado sumamente complicado para la persona que lo padece y para su familia. Y lo primero que tenemos que aprender es a reconocer los síntomas iniciales de la angustia y la depresión para poder prevenirlas o saber sobrellevar el problema y llegar a una solución y a una sanación. La angustia y la depresión son síntomas de la época moderna. En la actualidad ha proliferado muchísimo este problema. Las enfermedades mentales están así al día. Los médicos atribuyen esto a la situación de estrés que se vive, a la competencia que hay para conseguir un buen trabajo, una buena vida, al temor que tenemos los seres humanos a fracasar en algo que emprendamos. Obviamente la crisis económica, el factor económico también tiene que ver, y todos los factores emocionales. La falta de sentido de la vida, la vida agitada de nuestros días y a la presión a la que estamos sometidos todos y cada uno de nosotros en la actualidad. Pero ¿qué es la angustia? Realmente nosotros escuchamos, ay, es que me angustia esto, me angustia aquello, o está angustiado, etc. No, la angustia como enfermedad es un estado de ansiedad. Y esta ansiedad se nos puede presentar sin ninguna razón aparente y sin tener nosotros ninguna idea clara de la causa. Es decir, llega y muchas veces no sabemos por qué nos sentimos de esa manera, no entendemos el por qué. Y puede ser una causa muy profunda, o puede ser a veces causas no tan profundas y que sin embargo llegan a ponernos en un estado de angustia tremendo. El miedo que se siente en el estado de angustia tiene un motivo real y conocido. La persona que sufre angustia no sabe de dónde viene y no sabe que se lo produce. Es decir, nosotros podemos pensar que el miedo siempre va a tener una razón o un motivo y que podemos conocerla. Sin embargo, la persona que padece esa angustia no sabe exactamente de dónde viene, no sabe cuál es la razón o la causa, pero la siente. ¿Cuáles son las manifestaciones de angustia? Cuando nosotros estamos experimentando angustia como problema, como enfermedad. Bueno, algo que es muy característico son los ataques de pánico. Las personas se sienten sumamente confusas. La persona que tiene un ataque de pánico tiene miedo, tiene un miedo tremendo, miedo a morir, miedo a continuar lo que está haciendo. Se le puede entumir el brazo, tiene palpitaciones así rapidísimas. Esto hace que se confunda muchas veces con algo del corazón. Sin embargo, no, su presión arterial, su corazón están bien, pero sienten esas palpitaciones al grado que las sienten en la garganta, tienen problemas para respirar, se marean, pueden llegar hasta el desmayo y obviamente lloran y lloran sin razón aparente para nosotros los que estamos
viendo a una persona que está en un ataque de pánico. Puede experimentar el insomnio, la falta de apetito, o también se puede dar el caso contrario con la comida, el abuso de la comida, y también se experimenta una falta de interés emocional y sexual. Todos estos aspectos, que son manifestaciones de angustia, no precisamente se presentan todos, se pueden presentar unos u otros o todos, ¿verdad? Pero sin embargo, esto hace que la persona que siente la angustia no encuentre la forma de salir adelante, porque no encuentra la razón y no encuentra la solución. Tenemos que ayudar a esa persona, sobre todo entendiendo el problema, comprendiendo el problema, creyéndoles que está pasando eso que les dicen, y entender que la angustia no solamente se da en los adultos, se puede dar en los niños, en los adolescentes y en los adultos, y también en los adultos mayores. ¿Y qué es la depresión? Bueno, la depresión por lo general viene como consecuencia de la angustia, de la ansiedad. La depresión es una enfermedad reconocida como tal, y así la tenemos que entender. Es una enfermedad en la que se pierde todo interés por las actividades de la vida diaria. Es un trastorno psicológico muy común en nuestra época y se presenta, como les decía anteriormente, con mucha más frecuencia en las mujeres. Una depresión es diferente a una aflicción. Una aflicción es una tristeza profunda, pero la depresión va más allá de esa tristeza profunda. Y muchas veces, cuando estamos frustrados, los seres humanos, es fácil que caigamos en una depresión. Aunque puede aparecer en cualquier etapa de la vida, como les decía yo, es más común en la adolescencia y en la menopausia, porque está íntimamente ligada con la cuestión hormonal. Y ustedes saben que las hormonas aparecen así en su máximo esplendor en la adolescencia, y en la menopausia van desapareciendo, y tanto una como otra situación pueden provocar que haya cambios y desequilibrios que puedan llevarnos a una depresión. ¿Qué síntomas tiene la depresión? Bueno, veíamos que tristeza, una tristeza constante, una aparente indiferencia, y digo aparente porque no es voluntaria. La indiferencia ni nada de lo que sienten las personas enfermas de depresión es voluntario. Entonces, a nosotros nos puede parecer que es indiferente, pero es algo que no está dentro de sus posibilidades de solucionar. Hay pérdida de interés en muchas cosas. A veces se llega al descuido de la apariencia física. Como les decía yo, puede haber también en este caso falta de apetito, puede haber trastornos de sueño que pueden ser insomnio, que es la falta de sueño, o tener sueño casi todo el día y pasársela dormida. Entonces, de una o de otra manera es un trastorno del sueño. Disminuye la comunicación con sus semejantes, con su familia, se aíslan, su autoestima es baja, pueden experimentar un cansancio profundo que a veces no es entendido por las demás personas, y en casos así extremos llegan los pensamientos suicidas, en los que tenemos que tener muchísimo cuidado, la familia, de darnos cuenta si esto está pasando, y tratar de estar muy al pendiente.
Algunos síntomas se pueden presentar de vez en cuando, esporádicamente. Cualquiera de los que yo les mencioné, y no por eso va a ser una depresión. Pueden presentarse también por periodos cortos cuando hay una causa real, hay una pérdida, perdimos a un ser querido, hay una enfermedad grave en alguno de nosotros o en la familia, algún familiar, o bien un divorcio, una pérdida de ese tipo de tu pareja, etcétera, etcétera. Y eso, en ese tiempo se puede presentar cierta depresión, pero hay una causa real que los está provocando, y entonces es probable que esto, después de un tiempo, pase. Por lo tanto, tenemos que poner muchísima atención en cuidar nuestra salud mental y la de nuestra familia. Si nosotros detectamos cualquiera de este tipo de problemas en alguno de nuestros familiares o nosotros mismos, lo más importante es pedir ayuda. El enfermo pedir ayuda, y si no, la familia pedir ayuda. Ir con algún médico, a ir con algún psicólogo y tratar de encontrar una solución. El enfermo de depresión, de ansiedad, necesita muchísimo de la paciencia y la comprensión de la familia, de la gente que lo quiere. Es una enfermedad y como tal, en muchas ocasiones necesitan tomar medicamento y necesitan terapia psicológica. Existen en todos los hospitales institucionales personas muy capacitadas para entender y atender estos problemas. No duden en acudir a ellos, pero háganlo. Y siempre con amor y con paciencia. Como síntesis, decíamos detectar a tiempo los síntomas de angustia o de depresión para ayudar a quien lo sufre con nuestro apoyo y nuestra comprensión. Y obviamente, si esto no es suficiente, buscar ayuda médica y psicológica. Y ya decíamos cuáles son los síntomas más frecuentes de la angustia: ataques de pánico, terror, sentimientos de peligro, dolor de tórax, mareos, etc. Los síntomas más frecuentes de la depresión: tristeza constante, indiferencia, apatía, pérdida de interés, descuido de apariencia personal, etc. Y como conclusión, tenemos que reconocer la necesidad de acudir al médico cuando los síntomas de angustia ya no son controlados por la persona, para evitar que llegue a desencadenarse una verdadera depresión. Siempre pedir ayuda, acudir. Y como acción, proyección y vida, en su cuadernillo habrá que leer las reglas para enfrentar las frustraciones y evitar una depresión. Hay que leer esas 10 reglas y comentarlas con nuestra familia para que de tal manera seamos capaces de reconocer esos síntomas en nosotras mismas o en nuestra familia, y así acudir al médico inmediatamente o con cualquier persona que nos pueda brindar ayuda profesional. Muchísimas gracias.